Dos buques de guerra extranjeros se enfrentan en medio de un cráter. Y no es ciencia ficción. ¡Fuego! Es el inicio de un nuevo estilo de guerra en la Tierra. Con un arma secreta que la historia oculta. Vemos la historia como una línea de tiempo, como una serie de acontecimientos que se extienden unos cuantos miles de años atrás. Es momento de ver más allá. En vez de una línea, imagina una red de conexiones infinitas interactuando durante miles de millones de años, enlazadas para crear todo lo que conocemos, nuestro universo, nuestro planeta y nosotros. Lo que sabemos sobre la historia está a punto de trascender límites. La Guerra Civil de Estados Unidos. Por primera vez en la historia de la humanidad, dos buques, ¡Fuego! no construidos con madera, sino con hierro, ¡Fuego! se enfrentan. El Monitor y el Merrimack. Mientras la historia nos dice que el primer encuentro de buques de hierro dio paso a una nueva era de guerra naval, la historia nos revela algo mejor. Cómo este crucial momento de la historia de la humanidad se conecta con el caos del inicio del sistema solar. Y con los fuertes impactos de meteoritos, asteroides y cometas que dieron a la Tierra la forma que conocemos y nos proporcionaron las herramientas para sobrevivir. Volveremos en la historia 35 millones de años atrás. Este meteorito gigante de casi 8 kilómetros de ancho está a punto de colisionar con la Tierra. Cuando lo haga, ayudará a darle forma a América. El meteorito aterriza en el Océano Atlántico, con una fuerza suficiente para crear un cráter de 80 kilómetros de ancho y tan profundo como el Gran Cañón. A lo largo de millones de años, las costas se han desplazado. Las aguas han retrocedido, dejando atrás una bahía suficientemente profunda para albergar grandes buques. La bahía de Chesapeake. La bahía de Chesapeake es un enorme cráter de impacto. Una colisión en el lugar indicado para convertir a Chesapeake en el centro fundamental de la historia estadounidense. La bahía de Chesapeake está ubicada en la mitad de la costa este, en la intersección de los 5 ríos principales. Un puerto seguro, ideal para el desarrollo de colonias y el comercio. Jamestown, Virginia, fue el primer lugar de los Estados Unidos donde los colonos ingleses establecieron sus raíces. Por ser una entrada para los Estados Unidos, tener el poder de la bahía era un trofeo por el cual valía la pena pelear. Durante la Revolución estadounidense, ambos bandos veían a Chesapeake como la clave para la victoria. En 1781, los estadounidenses acorralaron a los británicos en Yorktown, obligándolos a rendirse para ganar la guerra. $30 años después,
En la guerra de 1812, los británicos invadieron la bahía de Chesapeake, avanzando para quemar Washington, D.C. Mientras el norte batallaba contra el sur en la Guerra Civil de los Estados Unidos, ¡Fuego! la guerra en las aguas del cráter de impacto entre el Monitor y el Merrimack terminaba en empate. Es una cicatriz prehistórica plasmada en la superficie de la Tierra. Pero la bahía de Chesapeake no es la única. Existen alrededor de 200 lugares en el planeta que han sido impactados. A casi 300 kilómetros de ancho se encuentra el cráter Fridtjof en Sudáfrica. Es la prueba del asteroide más grande que ha impactado la Tierra. Otras zonas de impacto han desaparecido a lo largo de millones de años debido al clima y a la erosión. Al detenernos y analizar la historia de la Tierra es aterradora la frecuencia con la cual la Tierra ha sido impactada por rocas. Estos choques no solo crearon las divisiones de nuestro mapa. Los meteoritos crearon el planeta. Este es el nacimiento de nuestro sistema solar. El Sol se encontraba en el centro de un campo de detritos. Durante millones de años, los detritos se agruparon y se convirtieron en rocas espaciales llamadas meteoritos y trozos de hielo llamados cometas. En el caos del espacio, chocan unas con otras. Se unen formando cúmulos más grandes. Cuando un objeto golpea a otro, el más grande tendrá la gravedad suficiente para atraer al más pequeño hacia él. Como una bola de nieve, todos estos elementos se unen, ¿sí? Convirtiéndose en enormes cuerpos. Enormes cuerpos como el planeta Tierra. Una vez formado el planeta Tierra, más piedras chocan con elementos desconocidos que se apoderan de ella y amenazan con quedarse. La historia es una nueva forma de ver el mundo. Conecta el caos del sistema solar primitivo con el nacimiento de nuestro planeta. Y revela cómo las marcas de la superficie de la Tierra, las que dan forma a nuestra historia, son el resultado de violentos impactos. Impactos que tienen el poder de transformar el suelo que pisamos en los elementos que más apreciamos. Cuando un meteorito se aproxima a la Tierra, cada tonelada de roca contrae la energía de un poco más de 90 toneladas de dinamita. Las colisiones de meteoritos son sucesos muy peligrosos debido al tamaño, la energía y el potencial explosivo de estas colisiones. Las grandes colisiones tienen el poder suficiente para cambiar la química de la Tierra. En Siberia, la presión del impacto de un meteorito antiguo creó el depósito de diamantes más grande de todo el planeta. En Oklahoma, el cráter Ames contiene 25 millones de barriles de petróleo
debido a las condiciones que generó la explosión del meteorito. Pero los meteoritos no solo crearon recursos valiosos, también aportaron otros. Volvamos en la historia. Al cráter de un meteorito en Chesapeake. Y a la batalla entre el Monitor y el Merrimack. Este era el enfrentamiento de buques acorazados que cambió nuestra forma de combatir. Fue el fin de los buques de madera y también el comienzo de lo que el mundo conoce como buques de guerra. Ello significó un cambio importante en la historia militar. La batalla dio pie a una competencia mundial por construir la flota de buques de hierro más extensa y poderosa. Pero hay un arma secreta que hace posibles las tácticas militares. La historia conecta los acorazados de hierro con una lluvia de hierro que cayó del cielo hace 4.000 millones de años. Esta masa derretida era la superficie de un planeta recién formado, repleta de hierro y níquel. Metales tan pesados que se hundieron en el núcleo, lejos de nuestro alcance. Pero a medida que el planeta se fue enfriando, una corteza sólida formó una capa gruesa alrededor del planeta, lo que redujo el impacto de más meteoritos. Meteoritos que contenían metal. Cuando empezaron a bombardear la Tierra primitiva, trajeron consigo esos metales y los depositaron ahí. La presencia de todos esos metales alrededor de nosotros se la debemos a los meteoritos y a los asteroides. De no ser por estos metales provenientes del espacio, la humanidad aún estaría estancada en la Edad de Piedra. Pero descubrimos cómo extraerlos y moldearlos para construir una civilización más grande y más fuerte. Construimos herramientas y máquinas, como los buques de guerra actuales. Así que, si los metales transportados por meteoritos sobrevivieron al viaje a través del espacio y de nuestra atmósfera, aún queda un misterio por resolver. ¿Qué más nos trajeron los meteoritos? La misma ráfaga del espacio que nos trajo los metales bien pudo habernos dado la mayor ventaja de nuestra historia. El agua. Millones de cometas y asteroides aportaron suficiente para llenar los mares, con lo que se creó un ambiente capaz de mantener lo que los meteoritos traerían después: la vida, el ADN, o incluso nuestro ancestro unicelular más antiguo pudo llegar a la Tierra por un estallido. El asunto es que la vida en la Tierra se originó por microbios que se unieron a un meteorito. Viajaron por el sistema solar, aterrizaron aquí y dieron vida a todo lo que tenemos hoy en día. Estos jugaron un rol crucial en los inicios de la vida en la Tierra. Irónicamente, aunque los meteoritos y los cometas hayan aportado vida, también desencadenaron nuestra destrucción. Hemos demostrado que los meteoritos y los cometas han traído a la Tierra en secreto el metal,
el agua. Y tal vez hasta la vida. Tienen tanta energía que incluso un pequeño impacto genera una gran marca. El meteorito que estalló en Rusia en 2013 midió casi 17 metros de ancho. Desencadenó 30 veces la cantidad de energía que produjo la bomba atómica sobre Hiroshima. Entonces, el impacto de un meteorito 600 veces más grande sería catastrófico. Retrocederemos en la historia 65 millones de años atrás. Esta era la Tierra durante los últimos días de los dinosaurios. Un asteroide de casi 10 kilómetros de ancho estaba a punto de alterar el equilibrio energético de todo el planeta. Choca en el Golfo de México, cerca a la península de Yucatán. Los resultados fueron catastróficos. Primero, el impacto masivo, que fue como si las armas nucleares del mundo se activaran simultáneamente. Fuertes terremotos, tsunamis inmensos y grandes incendios. Luego, inmensas cantidades de objetos rondando por la atmósfera que obstruyen la luz solar. La Tierra quedó inmersa en la oscuridad. Era el equivalente al infierno nuclear que acabó con los dinosaurios y el 75% de todas las especies de animales. Un impacto de esa magnitud ocurre una vez cada 100 millones de años. Y lo que es una catástrofe para una especie representa una oportunidad para otra. Imaginemos la extinción como si se barajara un mazo de cartas. Tome las cartas del juego, júntelas, mézclelas y repártalas. A raíz de la extinción de los dinosaurios, nuestros antiguos ancestros salieron de las sombras. Si no hubiese habido una colisión de asteroides hace 65 millones de años, ¿existirían los humanos? Quizás no. Es interesante pensar que un fuerte impacto originó la desaparición de los dinosaurios y de inmediato permitió la creación de nuestra especie. Pero, de igual forma, un impacto como este podría generar nuestra destrucción. Muchos cometas y asteroides gigantes están rondándonos. Algunos están en camino hacia la Tierra. Hasta ahora hemos identificado más de 800 que se aproximan y miden casi 1 kilómetro de ancho. Pero los más peligrosos son aquellos objetos que no podemos ver. Las órbitas de los asteroides se pueden monitorear. Podemos verlas rodeando al Sol, saber a dónde se dirigen y a dónde llegarán. Los cometas son más difíciles de seguir. No podemos verlos sino hasta que se aproximan al Sol por primera vez.
Por ello, los cometas son más peligrosos que los asteroides. Meteoritos y cometas que crean, moldean y surten a nuestro planeta. Pueden terminar destruyéndonos con un colosal impacto. Pero lo que acabe con la humanidad puede allanar el terreno para algo más. Irónicamente, un meteorito puede ser el causante de la extinción de vida humana en el planeta. Pienso que es el tipo de perspectiva que la gran historia aporta a nuestro conocimiento. Pero la historia de cometas y meteoritos es solo el comienzo. Existe un rompecabezas mucho más grande oculto en la historia. Cada episodio da a conocer una pista. Cada día cosas como el sol, el agua y la carne tienen la clave. Vean cada episodio y sabrán cómo se revela este gran misterio. La gran historia del tiempo, del espacio. Nuestra gran historia.